carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello. Un niño que trabaja es básicamente el indicador de una situación familiar de pobreza. En 2007 se realizó un módulo de medición del trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a fin de obtener información actualizada sobre la incidencia del trabajo infantil en México. Bueno, de acuerdo a las cifras del INEGI del último módulo de trabajo infantil, habría aproximadamente 3.650.000 niños y niñas de entre 5 y 17 años de edad que tienen una participación económicamente activa, lo cual nos muestra que es una población importante. También esta encuesta permitió conocer algunas de las razones por las que los niños trabajan. Entonces serían básicamente 3 causas: pobreza de las familias, ingreso insuficiente, una oferta de servicios educativos probablemente también insuficiente o en todo caso no lo suficientemente receptiva a este problema. Y en tercera instancia, hay que decirlo, existe también probablemente una limitada capacidad de fiscalización de las instituciones responsables para penalizar las situaciones irregulares, ilegales. Muchos niños y adolescentes trabajan por ayudar al ingreso familiar, a veces recibiendo un salario y en otras sin recibir remuneración alguna. Eso, por supuesto, tiene como consecuencia que los niños que asisten a trabajar o acuden a trabajar en esas circunstancias y que son pobres, no tienen el tiempo para asistir a la escuela. Eso probablemente conduce a no terminan la carrera o la primaria, secundaria, la educación superior, se salen antes y eso conduce a que no van a encontrar una oportunidad de prepararse laboralmente tampoco después, ¿no? Desde esa perspectiva, niños y adolescentes aportan para la sobrevivencia familiar y en muchos casos implica que dediquen demasiado tiempo a conseguir un ingreso con respecto a su derecho a estudiar en la escuela. No, puro trabajo hasta ahorita. Terminé la secundaria nada más. Aquí les ayudo a los clientes a llevar su mercancía a sus coches o a los taxis. O a algunos que luego vienen a hacer pedidos a restaurantes, así les ayudo. No, ya dejé de estudiar. Hasta la secundaria. Terminé la secundaria y fui como un mes a la prepa ya. En México está prohibido que los menores de 14 años trabajen y quienes tienen entre 14 y 17 años pueden trabajar, pero no en labores insalubres y peligrosas. Desafortunadamente existen muchas complicaciones para que la ley pueda acatarse y pueda llevarse a cabo. Y entre estas problemáticas que tenemos tiene que ver con una falta de supervisión, tiene que ver también con que las sanciones son mínimas para aquellos que incumplen la ley, tiene que ver también con que este tipo de sanciones no hay quien las ejecute. En nuestro país, el trabajo infantil se da casi en todos los sectores económicos. ¿Dónde están trabajando estos niños? Están trabajando en el sector agropecuario mayormente, en el sector servicios, muchos en situación de informalidad, en el mercado informal de trabajo, y también un buen número en trabajo doméstico, es decir, realizando trabajos dentro del hogar, que se cuenta obviamente como trabajo, puesto que en muchos casos todo esto significa su no asistencia a la escuela. Sin embargo, el caso de los niños jornaleros agrícolas es uno de los más preocupantes al no reflejarse necesariamente en las encuestas económicas. Es mucho más difícil de determinar porque evidentemente se mueven en zonas agrícolas, en campos en donde no necesariamente hay una observación sistemática de distintas autoridades y ha habido estudios incluso que nos hablan de que habría otros 3 millones de niños que trabajan en el campo. En ese sentido, el gobierno tiene el deber de establecer políticas públicas en la materia. Es por un lado fortalecer la inspección laboral para capacitar inspectores, para que tengan conocimiento de causa y fomentar también, digamos, su estructura, su capacidad para llegar a los lugares donde los niños y niñas estén trabajando y sancionar a los empleadores que están violando a la ley, ¿no?
En el Congreso se han presentado iniciativas sobre el tema. Una de ellas plantea imponer una multa de entre 500 y 1,000 salarios mínimos a quienes emplean a menores de 14 años y sancionar con cárcel a los patrones que obliguen a trabajar a niños y adolescentes en labores insalubres o peligrosas. Aparte de que se castigue con la multa que proponemos, también se otorgue 6 meses de prisión a aquellas personas que están contratando este tipo de niños. Es de 6 meses a 3 años de prisión. Sobre todo porque son, en muchas ocasiones, actividades que ponen en riesgo la vida y la salud de los niños. O sea, no conformes con hacerlos trabajar, se les pone en riesgo. Sin embargo, para el titular de la Red de los Derechos de la Infancia, meter a la cárcel a quienes tienen niños trabajando no resolverá el problema. Para mí la preocupación no sería sancionar simplemente el que contrate mano de obra infantil. Me parece que habría que obligar a las empresas, más en estos contextos de crisis económica, a garantizar los derechos de su población trabajadora. Si estos son niños o no, me parece que ya sería secundario. Para avanzar en la aplicación de instrumentos internacionales ratificados por México, como la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la OIT sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, el Poder Legislativo podría establecer una mesa interinstitucional que convoque a los principales actores en el tema. O un mecanismo similar donde esté el gobierno con varias instancias, los trabajadores, los sindicatos, la sociedad civil, para discutir programas y políticas en la materia. Y sería deseable que en este marco se define quizás una lista de las peores formas de trabajo infantil en México. En donde se pueda llegar a acuerdos para lograr la ratificación de todos estos instrumentos y no solamente terminar la agenda legislativa necesaria, sino también asegurar los compromisos institucionales que aseguren que esa agenda, una vez establecida, aprobada, ratificada, efectivamente se instrumenta. Mendigó, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de...